Bien, mis hermanos, Dios los bendiga una vez más. Damos gracias a Dios por la nueva oportunidad que nos concede de estar nuevamente a través de este medio, llevando la clase. Vamos a entrar rápidamente a esta clase. La semana pasada o el video pasado estuvimos mencionando las 5 ofrendas que Dios demandó del pueblo de Israel. Ya cubrimos 3 ofrendas, ahora vamos a entrar a las últimas 2 ofrendas. Las primeras 3 ofrendas eran voluntarias. Estas últimas 2 ofrendas son entonces obligatorias. Y hablamos de ofrendas sobre el pecado. Y la primera pregunta que nos vamos a hacer es: ¿qué es pecado? ¿Qué es el pecado? Pero antes de contestar la pregunta, vamos al libro de Levítico capítulo 4 y Levítico capítulo 5. En la página del libro estamos en la página 92 a la página 105. Entonces entramos ahora a lo que es: ¿qué es pecado? La Biblia enseña en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 17, dice que el pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Santiago 4, 17. En estas 2 ofrendas, que son ofrendas obligatorias, la ofrenda se le llama, en Levítico 4 se le llama ofrenda por el pecado. En el idioma hebreo sería entonces la palabra shata. No sé si la pronuncio correctamente, pero está aquí escrita shata. Es la ofrenda por el pecado. El propósito de esta ofrenda era confesar el pecado. La próxima ofrenda es en el Levítico capítulo 5. Se llama la ofrenda de la expiación o culpa. En el hebreo viene siendo asham. Y el propósito de esta ofrenda era la restitución, es pagar por la culpa. En el libro hay 2 ofrendas, aquí hay 2 tipos de pecado. Está el pecado de rebelión y está el pecado de yerro o pecado sin culpa, inconscientemente. En el libro de Levítico capítulo 10 está el ejemplo de estos dos pecados. ¿Qué es pecado de rebeldía? Pecado de rebeldía, Levítico capítulo 10, versículos del 1 al 10, habla de la historia de los hijos de Aarón, sacerdotes, cuando pecaron contra Dios. 2 de los hijos de Aarón cometieron un acto de pecado contra Dios, que quemaron incienso en fuego extraño dentro del lugar santo. Eso se le consideró un pecado de rebeldía, y por ese pecado de rebeldía Dios mató a estos 2 hijos de Aarón. En ese mismo capítulo, en el versículo 16 al versículo 20, también habla de lo que es el pecado por inconsciencia, pecado de yerro, pecado falta de conocimiento. Al final de ese capítulo es cuando Moisés se enoja con Aarón, porque en la ofrenda de la paz dice que solamente se quemaba la grosura del animal, y el resto del animal era comida para los sacerdotes. Dice que los hijos de Aarón no lo hicieron de esa manera, y entonces Moisés se enoja con los hijos de Aarón y demanda de ellos el por qué no lo hicieron de esa manera. Pero esto no fue un pecado de rebeldía, sino que fue un pecado de inconsciencia. Acuérdense que estamos hablando de las instrucciones que Dios le dio a Moisés para que Moisés le diese a los sacerdotes y se las diese al pueblo. Esto estaba en su comienzo. Habían pecados que ellos estaban todavía que no conocían o reconocían que era pecado. Pero sí había pecado también de rebelión, donde ellos sí conocían que eran pecados de rebelión. En Éxodo capítulo 30, por ejemplo, los hijos de Aarón sabían, porque se había explicado allí lo que se hacía en el altar del incienso, en capítulo 30 de Éxodo, y ellos entonces fueron por encima de ese mandamiento y cometieron este pecado y le causó entonces la muerte. Vamos entonces al capítulo 4 de Levítico, donde habla entonces de cuatro personajes. El pecado, hablando de las clases sociales, no importa la clase social de la persona, si la persona es creyente, si no es creyente, si está en una posición, si es una persona sencilla. Esto lo vamos a estar viendo ahora en el capítulo 4 de Levítico, y lo vamos a ir desarrollando para que usted, para poder entonces percibir y entender
lo que Dios enseña o enseñó en el tiempo de los hebreos. En ese capítulo 4 vamos a encontrar donde, como le estaba diciendo, donde dice que Dios le habla a Moisés para que Moisés le dé las instrucciones al pueblo. Y aquí comienza entonces los 4 individuos y los pecados y las ofrendas y el proceso que tienen que presentar ante Dios por cometerle pecado. Y el primer individuo que aparece aquí es el sacerdote. El sacerdote. Sacerdote, su pecado por yerro, es decir, pecado sin culpa, por falta de conocimiento, pero se le consideraba pecado. No dejaba de ser pecado, aunque fueran pecados inconscientemente. Dice que el pecado del sacerdote, lo que debía hacer cuando pecaba, dice que tenía que traer el sacerdote. Tenía que traer un becerro perfecto. Aunque el procedimiento es mío, por eso es bueno hacer énfasis en el procedimiento, porque era la manera de ellos santificarse. Dice que después que tenía el sacerdote ante Dios, al lugar del holocausto, a la puerta del altar, a la puerta, ya sabemos que la puerta representa a Cristo, a la puerta del holocausto, es decir, al frente, pasando la puerta del atrio, lo primero que se encontraba era el altar del holocausto, y en este altar el sacerdote tenía entonces que traer el becerro y tenía que hacer el procedimiento, colocaba la mano en la cabeza del becerro, lo tenía que degollar, tomaba su sangre, y cuando tomaba esta sangre tenía que entrar al lugar santísimo. Entraba al lugar santísimo, al lugar santo. Mataba en el altar del holocausto, recogía la sangre, entraba al lugar santo. Y cuando estaba en el lugar santo, tenía que mojar sus dedos en la sangre y rociar 7 veces hacia la cortina del velo, hacia el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. 7 veces. ¿Por qué 7 veces? 7 porque el 7 es el número espiritual, la perfección espiritual. Es el número que representa, el número que encierra todo lo que tiene que ver con la espiritualidad. En el principio Dios crea el mundo, hace la creación en 7 días. Y al final, en el libro de Apocalipsis, dice la Biblia que será destruido por 7 copas, 7 sellos y 7 trompetas. O sea, es un número que encierra totalmente lo que es la espiritualidad de Dios y el plan de Dios hacia la humanidad. Luego que el sacerdote hace este ritual de entrar y rociar la sangre, dice que la sangre sobrante, la sangre que restaba, tenía que nuevamente salir entonces del lugar santo y volver al altar del holocausto. Volví aquí al altar del holocausto, y la sangre sobrante dice que la derramaba en tierra, al pie del altar. Y esto simboliza entonces en Romanos capítulo 8, versículo 20 en adelante, simboliza entonces la redención de la creación de la tierra. Pablo describe allí, dice que la creación gime aún esperando la redención. O sea, esta sangre se derramaba en tierra. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, la sangre de Cristo cayó sobre la tierra, es decir, para redimir aún la creación con Dios. Luego que el sacerdote derrama esta sangre al pie del altar, tenía que tomar entonces el becerro, tomar toda la grosura. Fíjense bien, el mismo procedimiento. Tomaba toda la grosura,
Dijimos que la grosura es la grasa, tomaba toda la grosura, y esta grosura era la que él presentaba y quemaba ante Dios. De esta grosura tomaba entonces los riñones, la grosura de los ijares, la grosura del hígado, todo lo que era la grosura del animal, tenía que darlo en olor grato a Dios. Luego, los restantes del animal, dice que tenía que tomar sus piernas, sus intestinos y toda la piel del animal. Tenía entonces que salir fuera del campamento. Salía fuera del campamento a un lugar limpio que se le conocía como el lugar de las cenizas. Y en ese lugar, llamado el lugar limpio de las cenizas, tenía entonces que quemar a fuego, a leña, a fuego, tenía que quemar entonces la piel del becerro. De esta ofrenda, de este sacrificio, el sacerdote no recibía absolutamente nada, ninguna porción de la carne del animal le pertenecía, sino que todo era un holocausto entregado a Dios en este ritmo. El segundo individuo que tenemos aquí es la congregación. El sacerdote, y ahora vamos entonces a la congregación, que se refiere a todo el pueblo. La congregación, cuando pecaba la congregación, estamos hablando de lo que se llama pecado de hierro o pecados inconscientes, pecados sin culpa, sin estar conscientes de que estaban pecando. Pero cuando pecaban, sí le contaba como pecado. Dice entonces que cuando pecaba alguien de la congregación, sin saberlo o inocentemente, dice que luego que entendían que habían pecado, porque en un momento dado caían en conciencia de que sí era pecado lo que acababan de cometer. Cuando eran conscientes de ese pecado, se tenían que traer también, igual que el sacerdote, un becerro perfecto. Ese becerro perfecto lo tenían que traer frente al tabernáculo. Como mencionamos la semana pasada, está la puerta y luego está el altar del holocausto. Luego quedan de frente y quedan mirando hacia el lugar santo. Ahí tenía entonces que degollar a este becerro la congregación. Entonces, se utilizaba en este acto, dice que entraban solamente los ancianos. Los ancianos que representaban el pueblo eran los que llegaban con el becerro frente entre el altar del holocausto, mirando hacia el lugar santo, colocaban la mano sobre el becerro, lo degollaban, los ancianos lo degollaban, y el sacerdote entonces tomaba la sangre, tenía que regresar al lugar santo, es decir, el mismo proceso. Entraba al lugar santo y en el lugar santo tenía que rociar 7 veces. Lo mismo que hacer por él, tenía que hacerlo por la congregación 7 veces hacia el velo. Luego entonces la sangre que sobraba tenía que traerla afuera a el altar del holocausto y derramarla nuevamente en tierra. Luego que derrama la sangre en tierra, dice que tomaba entonces la grosura del animal y la haría arder en el altar del holocausto. Luego hace el mismo procedimiento. Después que la grosura está en el altar del holocausto, tiene que tomar el restante, es decir, la piel del animal, tiene que salir fuera del campamento, sale fuera del campamento al lugar limpio llamado de las cenizas, y ahí entonces quemaba el resto del animal. Es decir, que tampoco le correspondía nada a el sacerdote. Eran dos ofrendas totalmente parecidas a ofrendas del holocausto. Se entregaba todo a Dios por cuanto era pecado del sacerdote y pecado de la congregación. El otro individuo que tenemos por aquí es entonces el jefe. Cuando pecaba un jefe o un líder de Israel, dice que pecar por hierro, el jefe, o inconscientemente, pecaba inconscientemente, tenía que traer entonces un macho cabrío.
Traía el macho cabrío después que reconocía. Cuando entendía que había pecado, traía el macho cabrío. El macho cabrío parece que es el cabro grande de los cuernos más largos. Se le conoce como el macho cabrío. Traía el macho cabrío al sacerdote después que reconoció que había pecado, que entendió que era pecado. El sacerdote entonces toma de este macho cabrío la sangre del macho cabrío, después que es degollado por el jefe, le toca al jefe degollarlo, el sacerdote toma la sangre y de esta sangre dice que la untaba sobre los cuernos del altar del holocausto. En esta ofrenda, el sacerdote no entra al lugar santísimo. Todo el proceso del arrepentimiento, de la confesión de pecado del jefe, se hacía solamente en el altar del holocausto, es decir, frente a la puerta del atrio. Después que estaba la sangre sobre el altar, dice que llevaba la sangre de la expiación, montaba la sangre en los cuernos del altar del holocausto, luego la sangre sobrante, es el mismo proceso, la sangre que sobraba tenía que echarla nuevamente en tierra, la derramaba en tierra. Luego tomaba toda la grosura del animal y la hacía arder sobre la leña. Y aquí sí, como aquí no es el pecado del sacerdote ni es pecado de la congregación, entonces aquí sí dice que la carne, la piel, los sobrantes del animal, sí el sacerdote tenía derecho a comerla. La última persona que presenta aquí el capítulo 4 de Levítico, acá es entonces el individuo. Cualquier persona del pueblo, varón, hembra, rico, pobre, clase media, cuando pecaba una persona común del pueblo, como se le llama, también tenía que, después que reconocía el pecado que entendía, repito, estos pecados eran pecados inconscientes, pero había momentos donde ellos reconocían que habían pecado, y al reconocer que habían pecado era cuando traían la ofrenda, no antes. Era cuando reconocían que habían pecado, tenían que traer esa ofrenda. Cuando esa ofrenda venía a la puerta del tabernáculo, el sacerdote estaba esperando entonces que llegara el individuo, y el procedimiento es parecido al procedimiento de lo que hizo el jefe. Dice que tomaba ponía la mano sobre el animal. En este caso el animal es una cabra o una cordera. El individuo coloca la mano sobre la cabra, sobre la cordera, hace el ritual, que es, coloca la mano, traspasa sus pecados al animal, y luego el sacerdote toma de la sangre y también la coloca sobre los cuernos del altar del incienso. Cuando hablamos de los cuernos, hablamos de poder. Los cuernos tipifican lo que es el poder. En otras palabras, la sangre de Cristo tiene poder. Eso es lo que tipifica entonces cada vez que encontramos la palabra cuernos. En el altar entonces se echaban los cuernos del altar, se colocaba entonces la sangre, luego tomaba entonces toda la grosura del animal y la hacía arder en olor grato a Dios, y luego los restantes del animal entonces le pertenecía a el sacerdote. Aquí hay dos maneras de presentar la muerte de Cristo por el mundo, por su creación. Cuando hablamos de sacerdote y hablamos de la congregación, que todo se hacía en el altar del holocausto, se hacía dentro del lugar santísimo y luego se hacía afuera del campamento, representa la iglesia, representa el ministerio de la iglesia, pastores, evangelistas. Por eso se entraba al lugar santísimo, porque es al lugar santo, porque es tipo de la iglesia. El jefe y el individuo representan a las personas que todavía
todavía no han reconocido a Dios, todavía no reciben a Dios. Pero aún así Dios ya suplió, ya Dios dio a Cristo para morir por toda la humanidad. No hay excepción de personas. Cuando Cristo vino a morir, no por la iglesia, sino vino a morir por el mundo entero. Ese es el proceso de lo que era la ofrenda por el pecado. Ahora bien, la ofrenda de la expiación, capítulo 5 de Levítico, o ofrenda por la culpa, depende de la versión bíblica que estamos leyendo. ¿Qué era la ofrenda por la expiación? Capítulo 5. En ese capítulo 5 dice que si alguna persona pecare, cuando es llamado a testificar, cuando alguien se llama a testificar, y tiene conocimiento, vio o escuchó acerca de lo que se le está llamando a que testifique, y dice que niega, y no denunciare lo que vio o lo que oyó, le es contado como pecado. Pecado, si no testificaba, le contaba como pecado. También habla de que si esta persona, dice la persona que también tuviera contacto con algún animal inmundo. En el capítulo 11 de Levítico habla una lista completa de lo que eran los animales inmundos. Aquí menciona algunos de ellos. Menciona los reptiles y menciona todos los animales que eran inmundos. Si tocaba algún cadáver de estos animales, ¿okay? Se habla aquí de inmundicia. Inmundicia. Aunque la persona tocara un cuerpo, un cadáver, aunque sea de una manera inconsciente, le era contado como pecado, como que estaba inmunda. No podía acercarse al altar de holocausto. Si tocaba a una persona que tenía lepra, no podía acercarse al altar del holocausto. Va aún más allá, dice que si una persona tocare alguna inmundicia de hombre, cuando se habla de inmundicia de hombre, se refiere a las secreciones del cuerpo. El sudor, la mujer en su ciclo menstrual, el hombre en su decreción. Todo lo que era inmundo, tanto en el cuerpo como cualquier contacto con lo que fuera inmundo, le era prohibido acercarse al altar del holocausto. Se le conoce como inmundicia. También dice que si alguna persona jurase, versículo 4, estamos en el capítulo 5 de Levítico, si alguna persona jurase a la ligera, hiciera alguna promesa, sé que aunque jurara por el bien, o por el mal, hacer bien o hacer mal, se le consideraba también pecado. Era pecado jurar. Y más si se hacía a la ligera. Creo que en el libro de Jueces, capítulo 11, hay uno de los jueces, dice la palabra, que hizo un juramento cuando fue a la guerra, hace un juramento donde le dice a Dios que si Dios le diese la victoria contra los enemigos, él le sacrificaría la persona que saliese a recibirlo. Y cuando Dios le da la victoria a este juez llamado Jefté, Dios le da la victoria. El que sale a recibirlo después de la victoria es su propia hija. Y tuvo que sacrificar a su hija por haber jurado a la ligera. El juramento no es, lo que hace que nos compromete. La Biblia menciona en el libro de Mateo, creo que hay, donde Cristo dice sea nuestro sí, nuestro no. No vaya más allá de lo que está lo que es el juramento. Que el juramento compromete, de esto está nos hace lo que trae confusión y nos aparta de lo que es realmente la verdad. Ok, cuando una persona pecara o pecase, el pecado, dijimos que era saber hacer lo bueno y no hacerlo. Y toda la humanidad está bajo pecado. Vemos entonces lo inmenso que es el pecado y cómo el pecado
ha trascendido sobre cada genealogía, sobre cada persona, hasta el tiempo presente. Desde Adán hasta el tiempo presente, casi ya 6.000 años de historia, todavía el pecado sigue influyendo, ¿ah?, y atacando, dominando al hombre. Vemos la inmensidad que es el pecado. ¿Habrá algo más grande que el pecado? Sí, hay algo más grande que el pecado. Y se llama el perdón. Y es aquí donde Dios quiere que nosotros tengamos la mirada puesta. Hay pecado, sí, es grande el pecado, sí, pero hay algo más grande que el pecado y viene siendo el perdón de pecados que Dios, ¿verdad?, nos dio a través de su Hijo llamado, ¿verdad?, Jesucristo. En el versículo 5 de Levítico dice: cuando una persona pecare, ¿qué se hace cuando se peca? Cuando se peca, se confiesa. Si uno peca y no confiesa, hay que confesar. Cuando pecamos, confesamos, y luego que confesamos, entonces venimos a Dios y Dios entonces nos recibe. Cuando pecaba esta persona en Israel, en aquel tiempo, cuando pecaba alguien, tenía que confesar primeramente su pecado, y luego que confesaba su pecado, entonces tenía que traer entonces de rebaño una cabra o una cordera. Presentaba una cabra o una cordera. La traía entonces al sacerdote, se hacía entonces expiación. Ya entendemos el proceso. Colocaba la mano, se quitaba la sangre, se hacía expiación en el altar del holocausto, perdón. Y la sangre se derramaba al pie del altar. Luego la grosura se separaba del animal y se quemaba, se presentaba la grosura ante Dios, y el sacerdote recibía el restante del animal. Si la persona no tuviese, si no tenía una cabra, una cordera, entonces dice aquí que traía entonces los tórtolas o los palominos. Hembra, ¿sabes? Aquí es hembra. Unas tórtolas o unos palominos. Traía tortas de palominos y presentaba entonces uno para expiación y uno para holocausto. Era uno para expiación y uno para el holocausto. ¿Cuál es la expiación? El primero es expiación. El primero era la expiación y el segundo es holocausto. Holocausto. ¿Qué se hacía con el palomino o la tórtola que se traía para expiación? Dice que esta se le arrancaba la cabeza, pero no total, no completamente. Y se exprimía su sangre sobre la pared del altar del holocausto, y luego lo que sobraba de la sangre que estaba todavía dentro del ave, dice que se exprimía también en tierra. Eso es lo que se hacía con el palomino o el tórtola, que era de la expiación. O sea, la que representaba el holocausto eran dos. La que representaba el holocausto, entonces se hacía el procedimiento, pero acuérdense que en el holocausto se quemaba el animal totalmente. Entonces se le sacaba la pluma, se sacaba el buche y el animal era totalmente quemado. Si no tenía tórtolas, si no tenía palominos, entonces dice que traía la flor de harina. Flor de harina. Dijimos que era el trigo. Nosotros conocemos como trigo. Flor de harina. Fíjense bien que Dios proveía para todo. No estaban exentos, a traer la ofrenda. Si no tenía la cabra o la becerra, si no tenía las tórtolas y los palominos, entonces traía la ofrenda de la flor de harina. Y la flor de harina, con esta ofrenda, dice que tenía que
no llevaba aceite ni llevaba incienso. No aceite ni tampoco incienso. Incienso. No tenía ni aceite ni incienso. Era totalmente pura de harina. Pura. El sacerdote tomaba un puñado de esta harina, 100% harina, y la llevaba al altar del incienso, y allí entonces tomaba el puño, ¿verdad?, y regaba sobre el altar del incienso esta harina, y lo que sobraba de esta harina entonces le pertenecía al sacerdote, y la persona quedaba perdonada. Había perdón. Dios perdonaba por las ofrendas que se le traía el individuo que había pecado. En el versículo 14 de ese capítulo 5 de Levítico encontramos entonces que hay otra ofrenda llamada ofrenda de restitución. ¿Qué son ofrendas de restitución? La ofrenda de restitución. En esta ofrenda de restitución dice que Dios vuelve a hablar a través de Moisés. Como dije, Dios le está dando a Moisés las instrucciones para dárselas al pueblo. Esto es un comienzo. Por eso usted dice, o sea, ¿cómo que inocentes al pecado? Es un proceso, era el comienzo de todo lo que luego después con los años entendían que era pecado. Pero cuando estaban comenzando era un proceso para que ellos fueran entendiendo y fueran santificándose. Que Dios llamó a santificación. Y la manera de santificarse era a través de estas ofrendas. Entenderlas, comprenderlas y practicarlas para que fueran santificados. Ok, en este versículo 14 dice que Dios habla nuevamente a través de Moisés. Y dice, cuando una persona cometiere falta y pecare nuevamente inconscientemente, ¿okay?, pecado inconsciente, aunque era inconsciente, era pecado. No dejaba de ser pecado, tenía que traer la ofrenda. Se traía entonces, después de haber pecado, tenía que traer la frente al sacerdote, tenía que traer un carnero macho. Un carnero macho, y no solamente el carnero macho, sino que también tenía que traer la estimación. La estimación. Es decir, el costo, cuánto era el valor de ese carnero de aquel entonces. Por ejemplo, si el carnero, su valor era de $100, pues la persona tenía que traer los $100 más el carnero. Los $100 y el carnero, ¿está bien? Los $100 y el carnero, más tenía que añadir la quinta parte, es decir, tenía que añadir la quinta parte de este valor, de ese costo. Eso quería decir que pagaba con el carnero, pagaba con el valor del carnero y tenía que traer todavía a otros $500 por encima de lo que ya había pagado. ¿Okay? La quinta parte. El número 5 es la que representa la gracia. Es decir, cuando esta persona cometía un pecado contra otra, tenía que pagarle 5 veces el valor por el daño que le había hecho a la persona que fue afectada, ofendida por causa de la persona que había pecado. También está el pecado de lo que se llama prevaricación. Prevaricación. ¿Qué es prevaricación? Una palabra que quizás no escuchamos mucho, pero es una palabra. Prevaricación. Esto tiene que ver con perjuicio. ¿Qué es perjuicio? Hacer daño.
hacer daño. Eso se llama perjuicio, cuando se le hace daño, ¿verdad? Cuando afectamos con nuestra manera puede ser la manera que ofendamos verbalmente, ofendamos haciendo de alguna otra manera, pero hacemos daño a otra persona. Entonces, cuando una persona cometía prevaricación, y da algunos ejemplos aquí en el capítulo 6 de Levítico, comienza a dar algunos ejemplos de lo que es prevaricación. Por ejemplo, un ejemplo de prevaricación era robar. Robar era calumniar. Era encontrar algo y no devolverlo. Y no devolverlo. Era jurar en vano, jurar en falso. Jurar en falso. Era hablar mal testimonio. Era tomar prestado y no entregar. Y no entregar. Dice que en aquel tiempo, como no habían bancos como hoy día, dice que las personas que eran cercanas se tenían confianza una con las otras. Y a veces una persona le pedía a su prójimo que le guardase algo de valor. Y posiblemente esa persona que estaba guardando eso que era de valor, pasaba algunos meses, pasaba algunos años. Y cuando la persona que era el dueño iba a reclamar lo que esa persona le estaba guardando, la persona lo negaba. Y para esto iban a juicio. Y ahí había entonces lo que se llama el jurar en falso, el hablar, el testimonio, mal testimonio y todo este tipo de prácticas que había en Israel en ese entonces. También cuando estas personas pecaban en este tipo de prevaricación, hay también hay un ritual parecido al ritual de lo que es la restitución, donde la persona que pecaba tenía que traer entonces un carnero. Tenía que traer un carnero, al igual que la restitución, traer un carnero, y también tenía que traer un carnero para expiación, y tenía que pagar también la quinta parte del daño que le había hecho a la persona que le afectó. Luego entonces traía el carnero frente al sacerdote, vuelve el mismo procedimiento, coloca la mano sobre la víctima, en este caso el carnero, lo degolla, el sacerdote se recoge la sangre, hace el ritual de la sangre, lo riega sobre el altar del holocausto, y dice la palabra que esa persona quedaba totalmente libre, quedaba perdonada al hacer este ritual. Esta clase, hasta aquí tenemos la clase. El próximo video, Dios mediante, estaremos entrando en lo que es el atrio. Así que bendiciones. Espero que reciban el video, lo puedan compartir, y nos estaremos viendo entonces en el próximo video, Dios mediante. Amén.